de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vamos a compartir su poderosa palabra, esa palabra que tiene ese poder maravilloso de transformarlo todo. Por la palabra, a muchos de nosotros el Señor nos cambió el lamento en baile. ¿A cuántos le ocurrió? Por favor, qué lindo es cuando una vida es transformada por la palabra del Señor. Amén. Y como hemos compartido en otras oportunidades, es muy importante terminar ciclos en bendición para comenzar ciclos de bendición. Amén. Y naturalmente el comienzo de un año es como que las esperanzas se renuevan en lo natural mismo, ¿no? Ahora, lo importante es que no estamos aquí renovando nuestras esperanzas en lo natural, sino que estamos confiando y dejándonos guiar por aquel que sabe todas las cosas, que conoce todas las cosas y que tiene preparado, diseñado para nosotros un futuro de bendición. Ese es nuestro Señor. Amén. Por eso que es un tiempo para entrar en amistad con Él. Es un tiempo para arreglar nuestras cuentas con Él. Es un tiempo para estar en paz con Él, ¿verdad? Acompáñeme a Primera de Juan. Mire, gloria a Dios. Primera carta de Juan. Aquí dice algo pero muy importante. Aleluya, gloria a Dios. Te recomiendo la primera carta de Juan, es maravilloso. Gracias, Jesús. Dice la palabra, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Vamos a ver cuáles son algunas de estas cosas que se nos escribe. Gloria a Dios. Para que nuestro gozo sea cumplido. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 1, seguimos aquí, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos.
Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire qué interesante esto, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de entrar en amistad con Él y arreglar nuestras cuentas con Él, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es importante que reconozcamos nuestros pecados y que podamos reconocerlos delante de Él y pedir perdón, pedir restauración. Amén. Es cierto que cuando de repente, si ya tenemos algunos años en el Señor, tal vez nos pueda llegar a avergonzar mucho más que cuando no estábamos en la luz, ¿verdad? Obviamente que sí, pero no dejemos que esto opaque nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Si tenemos conciencia, si el Espíritu Santo nos ha inquietado de que hemos cometido algún error, que hemos cometido algún pecado, como nos aclara aquí la palabra, vayamos a Él. Terminemos este año en verdadera victoria, terminemos este año en bendición y comencemos esta nueva etapa más que bendecidos por Él. Mire, hijitos míos, dice el capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Mire, vamos de vuelta, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo, qué maravillosa noticia, ¿verdad? Es que nosotros tenemos abogado en Cristo Jesús, que podemos ir a Él, ¿verdad? Y fíjense, si la Biblia lo dice, yo lo creo con todo mi corazón y es una verdad. Si decimos que no hemos pecado, le estamos haciendo mentiroso al mismo. Y qué importante es, porque de repente, sí, pastor, mira, yo quiero terminar en bendición este año, me estás diciendo que tengo que reconocer mis pecados, que le pide perdón al Señor por mis pecados y demás. Y a veces eso nos puede llegar a avergonzar, decimos, siendo creyente, no puedo estar en esa condición. Sin embargo, todos pecamos. El problema grave lo tiene el que practica el pecado. Amén. Entonces, tampoco nos vamos a escudar detrás de eso y vamos a andar pecando toda la vida y le pedimos perdón al Señor. O sea, es importante que tomemos conciencia de que hay cosas que ya tenemos que ir superando día tras día, ¿verdad? Pero si no las pudimos superar, si hay aún áreas de nuestra vida en donde las cosas, el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de que es necesaria la intervención divina, la restauración para con nuestro Padre, abogado tenemos en Cristo. Y esto es algo personal, tiene que ver con nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Nuestra relación con el Señor no tiene que haber tropiezo en esa relación. Amén. Entonces, ¿cuántos dicen yo tengo abogado? Amén. Es necesario un abogado. Ahora, lo interesante es que la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, acompáñeme, mira lo que encontramos acá. Libro de Proverbios, allí en el capítulo 24, mire, versículo 16. Mira lo que dice aquí, gloria a Dios. Porque 7 veces, ¿cuántas veces? A lo mejor nos quedamos cortos, pero digamos que es un número simbólico, ¿no? Gloria a Dios. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Gloria a Dios. Fíjense, qué tremendo lo que aquí nos dice, ¿no? 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vamos a buscar la Nueva Traducción Viviente, a ver qué dice. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio,
Basta una sola calamidad para derribar al perverso, gloria a Dios. Pero quedémonos con los justos, que es el tema que a nosotros nos interesa, ¿verdad? ¿Cuántos justos hay acá? Hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor. Ahora, fíjense, hermanos queridos, que es muy importante. La palabra de Dios tiene ese poder maravilloso, fluye debajo de la letra, tiene ese poder de llegar a la profundidad de nuestro corazón. Y dice que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que separa el alma del espíritu. Entonces, en esa separación nosotros tenemos que comprender qué es lo que ocurre realmente cuando la palabra del Señor es enviada hacia nuestro corazón. ¿Por qué esa separación? Esa separación es importante que se produzca a través de la palabra, porque si no, de repente nosotros nos transformamos en creyentes solamente almáticos. Y si bien el Señor nos ha creado con emociones, con sentimientos, y está muy bien, y gloria a Dios por eso, tenemos que comprender que el desarrollo de nuestra vida en Cristo necesita nuestro espíritu ser fortalecido y nuestra alma obedecerle a ese espíritu. Amén. El Espíritu Santo que mora en nuestro corazón es el que nos enseña todas las cosas. Cuando la Biblia nos dice que Él nos enseña todas las cosas, nos está diciendo: yo te voy a enseñar la palabra, porque todas las cosas están en la palabra. La guía para nuestra vida la vamos a encontrar en la palabra. Ahora, de repente podemos decir: yo tengo este interrogante, necesito encontrar una respuesta X para un área de mi vida. Y la busco y no la encuentro. Entonces ahí nosotros tenemos que comprender que el que sabe todas las cosas y nos enseña todas las cosas es el espíritu mayor que todos los espíritus. A Él tenemos que buscarle y tomado de su mano tenemos que ir a la palabra. Entonces de ese modo vamos a escuchar la voz del Señor, porque es el Espíritu de Dios el que nos habla. Ahora, fíjense, veamos esto. Si pecamos, que pecamos, abogado tenemos en Cristo. Vamos a Él, gloria a Dios. Ahora, es importante comprender que se necesita una restauración en nuestra vida después de, por el pecado, poner distancia entre el Señor y nosotros. O sea, el pecado, gloria a Dios, tampoco tiene que ser un pecado rojo como el carmesí. No vamos a, ¿no? Gloria a Dios. Oh, sí, no sé, cada uno sabe. El tema es que el pecado es como que produce una separación entre nosotros y el Señor. Entonces, si el pecado es confesado, presentado delante de Dios, abogado tenemos en Cristo Jesús, el Señor restaura nuestra vida y nos acercamos al Señor. Nos acercamos al Señor, obviamente, después de habernos equivocado, después de haber errado al blanco. Y ahí, en su amor, en su misericordia, comienza un proceso de restauración en nuestra vida. Ese proceso viene de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, nos va a llevar a la palabra. Y su enseñanza va a estar ligada siempre a su palabra. Siempre es a través de la palabra del Señor, que va a venir la restauración en nuestra vida. De repente vas a recibir un consejo que a lo mejor no coincide exactamente con la traducción, no sé, Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas, pero el principio sí, el sentido, el espíritu de la palabra va a ser lo que el Espíritu Santo vaya a sembrar como una poderosa semilla en nuestros corazones. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Mire, entonces fíjense que aquí dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y esto es algo que nosotros necesitamos comprender. Cuando alguien, el que se tiene que levantar es porque se cayó. El que se cayó se golpeó, ¿verdad? Algún dolor tuvo que haber experimentado. Entonces fíjense que en esos momentos donde nosotros podemos caer, gloria a Dios, nosotros un día como hoy podemos recibir todos estos consejos. De repente, sí, abogado tengo en Cristo, si yo me equivoco, si yo peco, voy al Señor, le pido perdón, me humillo delante de su presencia, recibo la restauración, en su amor y en su misericordia me sostiene, me levanta y vuelvo a caminar. ¿Por qué? Porque una vez más estoy de pie. Y todo ¿no? Todo eso lo entendemos, lo comprendemos. Ahora, pero en el momento en que uno vive una situación similar, en donde cayó y sabe que la palabra dice que se queda el justo, pero se vuelve a levantar. Ahora, se vuelve a levantar si busca a alguien que lo levante. Amén. O sea, esto es importante. No se va a levantar solo de allí.
Porque en otro tiempo, cuando no teníamos fe, ni Dios, ni esperanza, a lo mejor aquellos que tienen un poquito más de fuerza de voluntad que otros, la peleaban y se ponían de pie y avanzaban y seguían adelante. Pero esto no se trata de fuerza de voluntad, se trata de la restauración que viene de parte del Señor. Es Él el que nos extiende la mano y nos levanta. ¿No están entendiendo esto? Ahora fíjense qué importante. En ese momento en donde de repente se puede llegar a caer, no tenemos que olvidar y tenemos que identificar al acusador que se va a hacer presente. Así como no vemos, ¿no?, visiblemente a nuestro Dios aquí hoy, tampoco vemos al acusador de los hermanos, como dice el libro de Apocalipsis, que también se hace presente, y se hace presente para acusar a aquel que se equivocó, aquel que justamente cayó o todavía puede llegar a estar caído. Ahora, en el momento en que se está caído, ahí es donde necesitamos buscar al Señor con todo el corazón, porque abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero tenemos que cerrar nuestros oídos a la prédica del acusador de los hermanos. Porque fíjense, hermano mío, que esa acusación nos puede hacer quedar postrados allí. Entonces, de esa manera no se va a poder cumplir lo que dice la palabra. No porque no tenga poder la palabra, sino porque nuestra condición no va a ser la óptima para poder oírle al Señor y tomarnos de su mano. Vamos a estar escuchando al acusador que nos empieza a acusar y empieza a presentarnos todo un escenario de ruina, de fracaso, de dolor, y ahí nos quedamos. Entonces, de repente, no sé, en vez de 7 veces, a lo mejor ni siquiera llegamos a los 7 y nos quedamos allá abajo. Pero no es la voluntad de Dios, tenemos que saberlo. Tenemos que saber de que ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros somos infalibles. Podemos equivocarnos, podemos errar al blanco. Y Dios contempla esto. Dios contempla esto porque nos conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, ¿verdad? Y por eso nos entregó este nuevo pacto maravilloso, este nuevo tiempo de gracia, en donde ese abogado está presto, dispuesto a poder intervenir cuando nosotros le buscamos y le buscamos con todo el corazón. Amén. Ahora, en los tiempos que nosotros nos toca vivir en esta etapa nuestra, fíjense que a las claras nosotros podemos ver, revisando como revisamos de tanto en tanto los distintos escenarios que nos van rodeando, que Cristo está muy cerca, hermano, está muy cerca. Gloria al Señor. Entonces fíjense que si Cristo está cerca, eso significa para nosotros, Iglesia de Jesucristo, que nos queda poco tiempo en la tierra. Yo no sé si usted lo vio de esa manera, porque si Cristo está cerca, ¿cuántos creen que Cristo está cerca? Si Él está cerca, a nosotros nos queda poco tiempo aquí en la tierra. Y tal vez eso no lo tenemos demasiado en cuenta. A la Iglesia le queda poco tiempo en la tierra. Ahora, como nos queda poco tiempo en la tierra, debemos aprovechar bien ese tiempo. Aprovechar bien ese tiempo tiene que ver con el hecho de que nos encuentren irreprensibles, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que nos encuentren aprobados, ¿verdad? Y sabemos que esto es un camino de perfección. También somos conscientes de que fallamos y que erramos al blanco y que muchas veces tal vez anhelemos esa perfección y en momentos no la alcanzamos y le fallamos al Señor. Por eso tenemos abogado, si hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Entonces, fíjense que el camino es de perfección. El acusador comienza su trabajo. Vos no vas a alcanzar la perfección nunca, vos siempre te equivocás, al final el pecado siempre te gana la partida, esto, aquello y el otro. Y tenemos que comprender, hermanos míos, que hay causas que se tienen que cerrar. Cuando hablamos jurídicamente de una causa, es una causa que se abre, en este caso, en contra nuestra, ¿verdad? Esa causa que se abre tiene que tener una conclusión. Si bien la justicia de esta tierra es lerda, gloria a Dios, pero una conclusión llega tarde o temprano. Traslademos esto a lo espiritual. Vos y yo nos pudimos haber equivocado, pudimos haber pecado, ¿verdad? Abogado tenemos. Si hay una causa, necesitamos presentarnos en la justicia y necesitamos tener a alguien que nos represente en la justicia, ¿verdad? Mire cómo hay un paralelo entre lo natural y lo espiritual. Entonces, si hay un arrepentimiento genuino y hablamos con nuestro abogado, nos ponemos a cuenta con él
Él intercede delante de ese juez maravilloso, de nuestro Padre Celestial. Y la cosa empieza a cambiar porque nuestra postura será muy distinta. Entonces, allí estará intercediendo nuestro Señor por nosotros. Ahora fíjense, hermanos queridos, qué importante es comprender los tiempos que vivimos. Últimos tiempos, a nosotros nos queda poco tiempo sobre esta tierra, a la iglesia le queda poco tiempo sobre esta tierra. Necesita entrar en amistad con el Señor. Necesita arreglar sus cuentas con el Señor. Y si decimos que nos pecamos, que no tenemos ninguna cuenta para arreglar, estamos siendo el mentiroso. O sea, por ahí no va la cosa. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, primeramente, y luego delante del Señor. Ahora, fíjense, yo quisiera que pudiéramos ver algo interesante. En Lucas 17:26, mirá. En Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Vamos a detenernos aquí. En la línea de tiempo que nosotros ya estamos recorriendo, en donde somos conscientes que Cristo viene pronto, esto entra en vigencia. Amén. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo. Los días del Hijo del Hombre es su segunda venida. No es la primera, es la segunda venida. Entonces, son los últimos tiempos, ¿verdad? Es la última etapa de la iglesia aquí. Entonces, a nuestro alrededor, los días serán como en los días de Noé. Gloria a Dios. Y si seguimos leyendo, ¿qué dice? A ver, comían, bebían, dice, gloria a Dios. Se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué más sigue diciendo? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora vayamos, analicemos un instante este tiempo que declara la palabra del Señor. Mire, vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 9 y observemos la diferencia, ¿verdad? Porque aparentemente es como que no había diferencia, ¿no? Se casaban, vendían, compraban. Pero, mire, en Génesis 6, 9 dice, Noé construye el arca. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Mire cómo lo veía el Señor. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Detengámonos aquí. Esta es la visión que tenía nuestro Señor sobre Noé. Quiere decir que si en los últimos tiempos que estamos ya recorriendo, serán como los días de Noé, como los días de Lot, nos está diciendo, nos da a entender la palabra, que estos dos personajes son un ejemplo, ¿verdad?, de la gente que va a vivir en estos últimos tiempos y de sus actitudes sobre esta tierra. Va a haber Noé, estarán los Noé, aquellos que, ¿no?, que son justos, o sea que está hablando de los creyentes si trasladamos esta palabra aquí, ¿verdad? De aquellos que son justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, varón justo y era perfecto en sus generaciones. Si nosotros avanzamos en los originales y profundizamos un poco aquí, es cierto que aquí está hablando específicamente de la genética de la nueva generación. Pero veamos algo que es interesante que nosotros podamos comprender. Cuando hablamos de perfección en estos tiempos, es la evolución nuestra en el Señor. Es el crecimiento nuestro, el desarrollo de nuestra vida espiritual. Si vamos alcanzando perfección, esto nos da a entender que vamos superando ciertas cosas. Entre las cosas a superar es justamente el pecado, ¿verdad? El diablo se va a encargar de que vos y de ponernos tropiezo y que vos y yo caigamos, pero allí está, abogado tenemos con el Señor y tenemos que buscarle. Pero sí nos tiene que interesar y tenemos que alcanzar entendimiento de esto, que es necesario ir superando ciertas luchas que podemos llegar a tener que no nos pueden acompañar todo el trayecto en Cristo Jesús. Aparecerán nuevas, lamentablemente. Nos lo dijo el Señor, que vamos a tener lo nuestro aquí, en este mundo, pero Él venció, confiemos en Él.
Pero sí es importante que vayamos superando algunas que venimos por ahí arrastrando desde hace un tiempo. Entonces estarán los 9. Varón justo y podemos decir, si lo trasladamos a nuestros días, camino a la perfección y teniendo logros en ese camino. ¿Cuánto entienden esto? Ahora veamos el tema de Lot. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Mire. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, por favor. Y aquí vamos a ver algo que es interesante. Vamos al 6, a ver si podemos. Gloria a Dios. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. O sea que acá tenemos otro justo. Lot era justo, como Noé. Noé había alcanzado perfección, ¿verdad? Evidentemente en la vida de Lot fue justo, ¿verdad? Pero en el camino de la perfección encontramos algún que otro tropiezo, ¿verdad? Entonces, fíjense, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, pero no salía de ahí. O sea, sí, él estaba, ¿no?, abrumado, realmente no podía creer la maldad que lo rodeaba, todo el pecado como crecía a pasos agigantados, pero tampoco salía de ahí. O sea, que había algo que lo hacía inclinar a seguir estando en ese lugar. Pero bueno, dejémoslo tranquilo, no nos metamos con él. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, esta era la vida de Lot. Un creyente hoy día, del tipo de Lot, es un creyente que tal vez está rodeado de impiedad, rodeado de pecado, rodeado de cosas que no le edifican, pero sin embargo no hace nada en cuanto a eso. Lo único que hace es afligir su alma, ¿verdad? Afligir su alma y sufrir por la situación que vivía. Ahora, lo interesante es que nosotros vemos en el libro de Génesis, 7 caídas de Lot. Y dice la Biblia que el justo cae 7 veces y se levantará. Entonces, si los días finales van a ser en parte como los de Lot, no nos vamos a creer que nosotros somos todos Noé, ¿no? Y que estamos ya siendo ganadores y número 1. ¿amén? O sea, vamos a, ¿no? Pongamos las cosas sobre la mesa. ¿Cuánto entienden esto? Seamos sinceros. No. A mí me encantaría decirles, miren muchachos, yo soy como Noé, imítenme a mí. Gloria al Señor. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con quienes nos rodea. Nos falta para llegar a la estatura de Noé. Entonces no podemos dejar de mirar a Lot. Si nosotros creemos que somos como Noé, bueno, ¿para qué nos vamos? No importa que Lot, lo suyo, total, no. ¿En qué nos va a edificar si ya alcanzamos la estatura de la perfección? Si alguno de ustedes alcanzó la estatura de perfección, bueno, gloria a Dios, amén. Pero si somos sinceros con nosotros mismos y con el Señor, tenemos que darnos cuenta de que es necesario poder pegar una revisadita a las caídas de Lot para justamente no caer en esos errores. ¿Cuándo están entendiendo esto? Pero no tengo abogado. Y sí que tenemos abogado. Y el abogado nos puede librar. Pero la idea es que nosotros, fíjense, volquemos esto a lo natural. Usted y yo podemos equivocarnos, ¿verdad? Podemos cometer un error. Ese error tiene consecuencias. Nos llevan a la justicia. Necesitamos un abogado ese abogado a lo mejor es un abogado hábil, lo usa hasta el Señor mismo, nos ayuda, nos salva. Pero si yo no tomo conciencia del error que cometí y vuelvo a cometerlo, y lamentablemente me voy a encontrar dentro de poco tiempo en la misma situación. Y cuando vaya a buscar al abogado otra vez, el abogado me va a decir, pero, ¿qué pasó? Si esto lo solucionamos el mes pasado, ¿no es cierto? Y ya estabas todo limpio, ya no había causa, estaba exonerado. ¿Qué pasó acá? Y bueno, gloria a Dios. Ahora, fíjense que no podemos abusar de nuestro trato, ¿no?
y de la bendición que tenemos y el beneficio que nos da el tener abogado. Amén. Ahora, porque si usted va a ver un abogado y el abogado ve que pierde, ¿tomará caso? Eso en lo natural pasa, ¿no es cierto? Bueno, si hay algunas posibilidades de poder justamente salir airoso del tema, tal vez sí, pero si nosotros no salimos siempre los mismos errores, ¿me están entendiendo? Por favor, esto es importante que lo comprendamos. Mira, entonces, este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 13. Mire, vamos juntito. Gracias, Señor. Capítulo 13 del primer libro de la Biblia. Qué lindo es el Señor, hermano. Mire, el capítulo 13, resulta que Abraham y Lot se separan. Ese es el título. Usted conoce la historia, ¿no es cierto? Veamos el versículo 8. Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Amén. Nueva traducción viviente, ¿qué dice? Gloria al Señor. Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros, entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo somos parientes cercanos. Entonces fíjense, la Biblia de las Américas, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ver otra versión más. A ver si tenemos claro esto. Abraham le dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Entonces fíjense que aquí encontramos la sabiduría de Abraham queriéndose apartar de la contienda. Amén. Esto es interesante. Y fíjense que a veces este tema de la contienda, nosotros lo tomamos a veces livianamente, ¿verdad? Livianamente y decimos, bueno, a veces son desacuerdos, qué sé yo, ¿no? Total, después nos amigamos y nos peleamos y renegamos y nos ofendemos y bueno, está ahí el altercado, ¿verdad? Sin embargo, es una de las caídas de Lot. Porque acá no habló Lot diciéndole a Abraham: Abraham, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a arreglar las cuentas, vamos a... No, acá el que habló fue Abraham. Se habló a Abraham, ¿qué quiere decir? Que el otro se había puesto primera para la contienda, ¿no? Y le daba por ese camino. Entonces, es importante que comprendamos que el justo se levanta, pero tiene que ver de dónde se levanta para no volver a tropezar con la misma piedra. En otras palabras, lo que aquí nosotros vemos a través de la palabra del Señor es que si por alguna razón nos enredamos en contienda, tenemos que apartarnos de esto y no volver a caer en lo mismo. Porque usted sabe que nosotros, por ahí dicen que somos animales de costumbre. Lo de costumbre más o menos, animales muy bien, a mí no me cae, pero bueno, somos animales de costumbre. Quiere decir que no pensamos nosotros, no actuamos sin pensar y nos acostumbramos a esto, aquello, lo otro, practicamos y chao. No creo que el Señor nos vea de esa manera, ¿verdad? Entonces, si nos dio entendimiento, nos dio aún su sabiduría, que es más profunda y más eficaz que la sabiduría de este mundo. ¿Qué es lo que puede esperar el Señor si nosotros nos enredamos en la contienda? Es que salgamos de allí. Miremos el ejemplo de Lot. Lot estaba en un lugar negativo, esto negativo afligía su alma, pero no salía. Se seguía quedando allí. Entonces lo que el Señor espera es que nosotros pongamos distancia de aquello que trae aflicción, de aquello que trae dolor, de aquello que nos mantiene caído. Ay, Dios mío. 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levantará. Ahora, fíjense, si nosotros analizamos un instante los encuentros que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra con el necesitado, en muchos de ellos nos deja ver que el Señor le pregunta al necesitado en algún área, un ciego, un endemoniado, habló con su papá, o sea, si quería ser libre, qué es lo que esperaba, o sea que de alguna manera nuestro Señor espera que nosotros tomemos una decisión
sabia, le pidamos ayuda y con nuestra mano extendida, Él va a tomar esa mano y nos va a levantar, ¿verdad? Miramos una película el otro día en casa que había una escena en donde nuestro Señor Jesucristo caminaba sobre el agua, ¿no? Y Pedro también caminó sobre el agua. Pero dice que luego, ¿qué pasó? Conoce la historia, ¿verdad? Dudó y se empezó a hundir. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Cómo se desarrolló la trama allí? Señor, sálvame, dijo. Y ahí extendió la mano nuestro Señor Jesucristo y lo sacó. Entonces, qué importante es comprender que de algún modo es un principio. Por supuesto que el Señor hubo oportunidades donde se conmovió, hubo oportunidades, o sea, Él también tiene sentimientos, nos ama con un amor profundo, ¿verdad? Pero fíjense que es importante comprender algo. La mayoría de nosotros no somos recién llegados al Señor. Entonces Él espera que nosotros vayamos evolucionando en Cristo. A un recién llegado en el Señor, Él lo puede llegar a rescatar del fuego. A alguien que no es que llegó recién del Señor, si se metió donde no se tenía que meter, va a esperar que le pida ayuda. Ahí está la diferencia. Entonces, en nuestra condición, nosotros tenemos que ir al abogado. Tenemos que ir a ese abogado y decir, necesito tu ayuda, porque estoy en un problema. 7 veces que el justo, 7 veces lo levantará. Amén. Gloria a Dios. Si es que pide ayuda. Si no pide ayuda, no lo va a levantar. Entonces, y las contiendas, hermano mío, la contienda es una caída. La contienda, fíjense, Abraham sabía que su futuro dependía de Dios. ¿Verdad que es así? Igual que nosotros, nuestro futuro depende de Él. Entonces, si nuestro futuro, como el de Abraham, depende de Dios, es necesario que nosotros estemos a cuenta con Él y entremos en amistad con Él. ¿Para qué? Para que podamos encontrarnos con el futuro que Dios tiene para nosotros, para que podamos encontrarnos con el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque si solamente tengo mi idea en la cabeza de cómo tiene que ser mi futuro y eso es lo que persigo, poco a poco me voy a ir alejando de la voluntad del Señor y de sus sabios consejos. ¿Por qué? Porque yo tengo claro cuál es la meta que quiero alcanzar. Amén. Y nosotros podemos tener claro la meta que el Señor nos ha propuesto, pero necesitamos de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces es muy necesario que nosotros estemos bien cerquita de nuestro Dios y en amistad con Él. Gloria a Dios. Veamos otra caída. Génesis 13:10. Mire, Génesis 13:10. No vamos muy lejos, nos quedamos aquí en el 13. Dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos en el versículo 9, ¿verdad?, que Abraham, buscando la paz, buscando la restauración, les dice, bueno, si vos vas para la derecha, elegí, yo me voy para la izquierda, para que no haya contienda, para que no haya altercado. Si vos elegís para la izquierda, yo me voy para la derecha. Entonces, le dio la opción de poder elegir a él. Cuando recibe esa opción, fíjense qué tremendo, aparece otra caída en Lot, que es el egoísmo. Porque dice que alzó sus ojos y empezó a ver lo mejor de la tierra y dijo, yo me voy para acá. Amén. Y aquí la cosa es para meditarlo, ¿no? Porque fíjense, hermano mío, que de algún modo, habrá distintas circunstancias en nuestro camino en donde el Señor nos pondrá a prueba. Y la prueba del egoísmo va a estar presente. A ver, ¿qué hago yo? Amén. ¿Solamente me miro a mí o miro al que está también a mi alrededor? Entonces, fíjense que es importante comprender esto, ¿no? Comprender que el hombre es egoísta por naturaleza caída, no la nueva naturaleza que recibimos en el Señor. Entonces, es importante que si caemos ahí, busquemos al abogado. Amén. Busquemos al abogado. No, ¿se va a levantar el justo? Se va a levantar el justo. Amén.
Pero es muy importante eso. Entonces, mire qué tremendo, porque nos vamos acercando al nuevo año y nos vamos acercando a la mesa de nuestro Señor también. Una primera mesa del año 2024, en donde tenemos la gran oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Y es importante, ¿no? Porque si en ese examen encontramos que nosotros siempre estamos alimentando la contienda, que nosotros alimentamos el egoísmo, y bueno, entonces ahí tenemos un problema, ya tenemos 2 caídas. Pues me quedan 5, pastor. Voy a decir que son... No vayamos por ahí. Fíjense que es importante, el Señor nos levantará de cada una de ellas si hay un reconocimiento de nuestra parte y le pedimos ayuda como buen abogado que es. Amén. Si nosotros vamos a contratar a un abogado y le mentimos, o sea, el abogado se supone que le tenemos que decir la verdad para que nos ayude, para que presente su estrategia de defensa. Amén. Entonces, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Señor amado, gloria a Dios. Mira lo que dice Génesis 13. Génesis 13, capítulo 10 nuevamente. Gloria a Dios. Y veamos también el capítulo 12. Mire, vio toda la llanura del Jordán, recién lo veíamos. Entonces Lot escogió para sí, dice el versículo 11, toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas a Sodoma. ¿Dónde está la caída acá? ¿Dónde vemos la caída? Ya vimos la caída de que, bueno, fue egoísta, elegir lo mejor de la tierra. Vemos que la contienda, ¿no? Él no intervino, no hizo su intervención en contra de la contienda, así que parece que la aceptaba. Aquí lo que nosotros vemos es que, más allá de haber elegido toda la llanura, que ya hemos visto que fue una de esas caídas en las cuales hay que levantarse, dice que se fue Lot hacia el oriente, ¿verdad? Y fíjense, hermanos míos, que hay versiones que nos hablan de que él fue poniendo sus tiendas hacia estas ciudades, en donde de repente a las claras podemos ver que poco a poco él se iba inclinando hacia aquellas cosas que como justo sabía que no tenía que acercarse. Amén. Entonces fíjense que aquí la caída que nosotros vemos es la negligencia. ¿Qué es ser diligente o negligente? Diligente es una persona que de repente hace lo que tiene que hacer, es responsable y no se queda durmiendo en los laureles y toma buenas decisiones, busca al Señor, en el plano espiritual estamos hablando, y sigue las directivas del Señor. El Señor jamás te va a mandar que te acerques a Sodoma, de ninguna manera, porque justamente lo que hubiese esperado Dios de Lot es que salga de Sodoma. De hecho, la instrucción que recibió cuando finalmente el Señor lo liberta de Sodoma, ¿qué fue? No miren hacia atrás, no miren, no hay nada bueno allí atrás. Tienen que entender de que hay que mirar hacia adelante y dejar lo que Dios dice que tenemos que dejar atrás. Sin embargo, su mujer fracasó en eso y volvió su mirada atrás y se convirtió en una estatua de sal. Parece que Lot había entendido un poco la cosa, pero la entendió más o menos, porque no se fue muy lejos. El Señor lo estaba llevando en una dirección y él dijo, te ruego que me dejes aquí, gloria a Dios, que me dejes aquí en esta ciudad, que no estaba tan lejos de él. Entonces, evidentemente había una inclinación. ¿Qué vemos en toda esta historia? Que en los últimos tiempos habrá Noé, pero también habrá Lot. Y somos nosotros que responsablemente tenemos que ver dónde nosotros estamos. ¿Amén? Porque nos encantaría que todos fuésemos Noé. Pero podemos llegar a ser Noé en algunas áreas. Y podemos llegar a ser Lot en algunas otras. No es simplemente decir, bueno, a mí me bautizaron como Noé, yo soy un Noé, ya está. No. O sea, yo puedo ser un Noé en algunas áreas, pero puedo ser un Lot en otras áreas.
Y la idea es que en esta evolución de la cual hablamos, en este trabajo de parte del Señor, es que alcancemos la estatura de un Noé. Amén. Ahora, mire, pero este también fue justo. Es lo que siempre hablamos. Es lo que siempre hablamos con respecto a la salvación. Nosotros como bajo la unción del Espíritu Santo, siguiendo la dirección de la palabra, hemos visto que en muchas oportunidades el Señor no nos está hablando de perder la salvación. Nos está hablando de devolver la salvación. Esto hay que entenderlo. Devolverla con nuestras propias actitudes. Entonces, si caímos, tenemos que identificar qué nos hizo caer y dónde estamos caídos. Pedirle ayuda al Señor para poder ser levantado. Amén. Y procurar no volver a caer en ese mismo error. Entonces tenemos que poner bajo nuestro pie la contienda. Ay, Dios mío. ¿Sabes que esto, que aquello? Son excusas. Tenemos que practicarlo. ¿Pero y cómo hago? Gloria al Señor. Mire qué tremendo. Fíjese, yo creo algo, mire. Es una visión que yo tengo, como yo la veo la cosa. Para mí, tenemos que practicar en casa. Porque ahí es donde estamos todos los días, ahí es donde tenemos los nuestros cerca, ¿no es cierto? Entonces, qué mejor escenario que ese, ¿no? Porque, fíjense, si de repente, no sé, yo visito a mis amigos, a mis amistades una vez cada 15 días, y cada 15 días me decido a no tener contienda con mis amigos, y vengo contento, tuve victoria, no contendí con nadie. Sí, pero 15 días. Los otros 14 te la pasaste contendiendo con tu señora, con los chicos, hasta con el perro, ni el chucho se salvó. A ver, entonces fíjense que ay, Dios mío, es importante esto. Si tenemos que practicar en casa. Hay que practicar en casa. Decirle que está al lado tuyo, si es de casa. Vamos a practicar. Gloria a Dios. Pastora, vamos a practicar. Gloria a Dios. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Gloria a Dios. Cuando empiece la contienda, ay, Dios mío. Gloria a Dios. Hay que apretar el freno. Amén. Hay que apretar el freno. Hay que ser Abraham en ese momento. Hay que ser Abraham. De algún modo, como vemos, yo identifico que el que saltó primero fue el que quería que se arregle la cosa. El otro, a lo mejor, ¿no? Si nos ponemos en el plano de Lot, y bueno, total, no dice la palabra que hierro con hierro. No acomodemos la palabra. Amén. Es cierto, Jesús dijo que es necesario que haya disensiones, no contienda. Disensiones entre ustedes. Entonces fíjense que eso hasta en la iglesia pasa. Hasta en la iglesia pasa. Lo que nosotros tenemos que ser sabios es que eso no se transforma en contienda. Una cosa es una disensión y otra cosa es una contienda. A través de las disensiones Dios mismo las puede utilizar para encauzarnos dentro del propósito, ¿verdad? Para pulirnos muchas veces. Entonces es importante que nosotros comprendamos eso. Pero la contienda no es de Dios. La contienda no es de Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos enredamos en la contienda, nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, entendiendo que nos dice esto no es de Dios, no sigas por ahí. Amén. No sigas por ahí, gloria a Dios. El que le gustaba la contienda arrancó para lo de Sodoma. Ay, Dios mío, por favor. Y sigue siendo justo. Mire qué interesante esto. Porque hasta lo rescató el Señor, ¿verdad? Pero no había alcanzado la perfección como Noé. ¿A quién escogió el Señor para traer una nueva oportunidad a la humanidad? A los Noé. Amén. Entonces el reinicio se dio de Noé en adelante. Gloria a Dios. Ahora, mire, acompáñeme. Gracias, Jesús. Génesis 19:1. Estamos cerquita. Génesis 19:1. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos le respondieron: no, en la calle nos vamos a quedar esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él.
y entraron en su casa y les hizo un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Usted conoce esta historia, ¿no? Esa casa fue rodeada por todos los habitantes allí de Sodoma, ¿verdad? Y fue tremendo porque los habitantes de Sodoma lo que querían hacer es tener relaciones con estos dos ángeles. Era abusar de ellos. Bien tremendo, ¿no? Bien macabra la cosa. Gloria a Dios. Y si nos centralizamos en este versículo 3 del capítulo 19, dice que él porfió con ellos mucho. Y después de haber porfiado, fueron con él. Lo que decían estos enviados, porque ángel es enviado, ¿enviado de qué? Enviado del Señor. Estos enviados, lo que ellos decían, nos vamos a quedar en la calle. Pero yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que si son ángeles, son enviados del Señor, y ellos querían pasar la noche en la calle, no era justamente para tener actos inmorales con la gente de allí, sino porque había un propósito con ellos, y ese propósito era justamente que como enviados le transmitan algo a toda esa gente. Sin embargo, allí aparece Lot que dice que estaba sentado en la puerta de la ciudad. Entonces, ¿cómo estaba Lot? Sentado, inactivo, amén. Estaba allí en ocio y los ve y dice, qué bueno. Y la Biblia dice que tengo que ser hospedador. Yo los voy a hospedar en mi casa, Y actuó de alguna manera, justamente, ¿no? Como un justo de parte del Señor, pero de algún modo interviene en el propósito del Señor. Y el haber porfiado, ¿no? Esto apartó los planes del Señor allí. Entonces, mire qué tremendo, porque todo lo que ocurrió en la Biblia es un ejemplo para nosotros. Nosotros podemos porfiar frente a la voluntad de Dios, y no es que le vamos a torcer el brazo a Dios. A Dios no le torce el brazo a nadie. Pero hay ciertas cosas que Él permite cuando nosotros porfiamos para que al final nos demos cuenta de que no es por ahí. Cuando el Señor dice por aquí, bueno, vamos por aquí. ¿Amén? ¿Y cómo terminó todo? Fíjese, ¿usted sabe cómo terminó esto? Esto terminó de la peor manera. Esto terminó de la peor manera. Porque, fíjese, cuando el creyente está inactivo, el creyente inactivo es figura de ese creyente que no se congrega, que está sentado ahí, nada más. Es justo, pero está ahí. No está donde tiene que estar. Cuando está inactivo, ¿verdad? Empieza a hacer cosas que su corazón le dicta. No necesariamente cosas malas, ¿verdad? Pero cosas que el Señor no le mandó a hacer. ¿Cómo terminó esta historia? De la peor manera. Porque cuando todos estos empezaron a rodear la casa para que esos hombres salgan, el que salió fue Lot. Y le dijo, hermanos míos, no hagan esta locura, ¿verdad? ¿Y qué hace Lot? Les ofrece a toda esta gente perversos sus propias hijas, doncellas ellas. Y dice, yo tengo hijas, hagan con ellas lo que quieren, pero dejen a... Entonces mire mire cuando un creyente está ocioso, no se congrega, cuando un creyente se le empiezan a mezclar los pensamientos. ¿Amén? Porque por un lado, sí, bueno, mire qué sacrificio, entre comillas, entregó a sus hijas para salvaguardar el honor de los enviados del Señor. Pero dígame si no es una cosa extraña que un papá haga semejante barbaridad con sus hijas. Entonces un creyente, hermano mío, un creyente que porfía, un creyente que no se congrega, un creyente que empieza a descender, empieza a hacer cosas raras. Empieza a hacer cosas raras, cosas extrañas. Y a lo mejor ni cuenta se da, porque él, si tomó esa decisión y propuso eso, es porque pensó que estaba bien. No era un creyente que estaba en contra del Señor, no. Era un justo, pero él pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo. Mire, dice esta 19:3, estamos aquí. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, a ver, acompáñeme. El versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad.
He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, eran vírgenes, y las sacaré fuera, haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no le hagan nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Y las hijas dónde estaban? ¿Está bien? Bueno, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón de Lot. O sea que hasta cobró, mirá. Qué tremendo. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los enviados, los varones, alargaron la mano y metieron a Lot dentro de la casa. Y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban mire esto, a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Entonces, luego viene justamente la ejecución de la orden, ¿no? De destruir la ciudad, porque mire con el escenario que se encontraron, ¿verdad? O sea, lejos de arrepentirse, todo lo contrario. Ahora, vemos en esta historia, hermano mío, que esos enviados no necesitaban la protección porque los hirieron a todo con ceguera. O sea, tenían el respaldo de Dios. Eran siervos del Señor. Pero Lot se metió ahí en el medio. Entonces, fíjense que si todo esto, que no es nada más que una historia, sino que un ejemplo para nosotros, lo trasladamos a estos días, hermano mío, tenemos que comprender que habrá Noé, pero también habrá Lot. Y Lot tuvo sus caídas. Y nosotros tenemos que saber que si tenemos nuestras caídas, no tenemos que perseverar en la caída, tenemos que ir al abogado. Amén. Gloria a Dios. Ya terminamos con esto. Mire, gloria a Dios. La otra caída es la indiferencia, que lo acabamos de leer. Indiferencia cuando ofrece a sus hijas. No le importó. Qué tremendo, ¿no? Pero miremos esta, que es la última, la 7ª caída. A lo mejor nosotros anduvimos varias veces allí. Capítulo 19, versículo 30. Gloria a Dios. Esto fue luego que la mujer miró hacia atrás, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice que el Señor destruyó la ciudad de la llanura, se acordó de Abraham, envió fuera a Lot. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Gloria a Dios. Y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Y ahí ocurrió un desastre también. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, o sea, recordemos esto que recién lo mencionamos. Cuando es libertado Lot, ¿verdad? Lot pide quedarse en una de las ciudades vecinas, en Zoar. Pero luego, evidentemente, se vio amenazado en esa ciudad y sale de esa ciudad y se mete en una cueva. Se mete en una cueva, conjuntamente con esas 2 hijas. Gloria a Dios. Lo que pasó con las hijas después lo vamos a ver, pero lo interesante aquí es que ¿dónde terminó el justo Lot? En una cueva. Entonces, la cueva tiene que ver con aislarnos. La cueva tiene que ver con escondernos. Y esto es algo común dentro del pueblo del Señor. Porque no olvidemos que es un justo, el Lot. ¿Amén? No es que estamos hablando de un incrédulo. Era el justo Lot. Entonces, fíjense cuando nosotros tenemos que empezar, porque el Espíritu Santo nos tiene que amonestar en alguna manera. No puede ser que no se... Una cosa es que nosotros no hagamos, no queramos oír al Espíritu Santo, ¿amén? Pero que el Espíritu Santo nos habla, ¿amén? Y fíjense que nosotros cuando nos aislamos, cuando nosotros nos apartamos, nos estamos metiendo en una cueva, ¿amén? Y el Espíritu Santo tiene que hablarnos, y de hecho habla, hermano mío, habla. Fíjense cuando Elías estaba en la cueva, allí el Señor lo fue a buscar, le dijo, sale de ahí. Entonces, vemos otro ejemplo con Lázaro, sal fuera de la cueva. Entonces, estar en la cueva es justamente aislarse. Y aislarse
es una caída. Tal vez podemos no verlo como caída, pero nos estamos equivocando, porque necesitamos tener comunión los unos con los otros. Comunión los unos con los otros. Cuando nosotros nos aislamos, automáticamente nos estamos metiendo en una cueva. Y esa es parte de una de las 7 caídas de Lot, de las cuales el Señor lo levantó. Y esta es la esperanza nuestra, ¿no? Porque nosotros también cometemos errores. ¿Cuántos cometen errores acá? Nosotros también cometemos errores. El tema es que los identifiquemos. Porque si una persona comete un error y ni siquiera lo advierte, o no le interesa, ¿verdad? Bueno, esto tiene que cambiar en nuestra vida. Tenemos que cambiar. Y bueno, pues yo soy así, ¿viste? Y bueno, vos sos así, pero se supone que tiene que cambiar. O sea, estamos en Cristo para cambiar. Esto es lo importante. El creyente que no entiende que está en Cristo para cambiar es porque de alguna manera dice, bueno, a ver, Cristo me viene fenómeno para agregarlo a mi vida. Ahora, con el ingrediente de Cristo las cosas me van a ir mejor. No funciona así. Estamos en Cristo para cambiar, porque tenemos que recuperar esa imagen y semejanza de Él mismo en nosotros. Se tiene que ver reflejado el Señor en nosotros. Por eso tenemos que estar lejos de la cueva, hermano. Tenemos que estar lejos de la contienda, tenemos que estar lejos de la indiferencia, de estas caídas de Lot. Y es un ejemplo vivo, eficaz y actual, porque estamos en los días en donde el ejemplo de Lot va a estar fluyendo. El Expreso de Medianoche. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me dedica a los pastos, me hará descansar junto a... Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recordá que podés volver a escuchar este mensaje ingresando a nuestro canal, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Nos volvemos a encontrar cuando comience el nuevo día en El Expreso de Medianoche. Estarás, tu vara y tu cachado, aliento siempre me fundirán. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. El Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Se lo